¿Qué tal, mis bros and sis? En el video de hoy vamos a hablar de las medias móviles o los moving averages en inglés. Vamos a hablar qué son y cómo se usan para hacer trading de todo tipo, incluyendo para invertir a largo plazo, para que puedas encontrar esas entradas perfectas en las acciones. Así que si este es un tema que te interesa y quieres saber cómo yo uso, cuáles uso y por qué las uso, quédate que ya volvemos. ¿Qué tal, mis bros and sis? Mi nombre es Frank y en este canal te enseño todo lo que tiene que ver con el trading y las inversiones en la bolsa de valores, así que si esto es un tema que te interesa, no te olvides de suscribirte sin olvidarte de la campanita, mis bros and sis. Campanita included. Ok, así no te vas a perder los próximos videos porque hacemos todos los domingos a la 1 de la tarde, por ejemplo, hacemos un live stream donde hablamos de las acciones que estoy pensando hacer trading o comprar en la semana, y también no te vas a querer perder videos como este donde te voy a enseñar cómo puedes hacer trading en la bolsa de valores. Ahora sí vamos a entrar en calor. Vamos a hablar sobre los moving average, que son conocidos como medias móviles en español. Son una herramienta de análisis técnico que básicamente lo que hace es grafica el cierre de las acciones, ¿verdad? Un promedio del cierre de las acciones en una forma lineal que puedes identificar en una gráfica de precio, como vemos aquí. Usualmente vas a ver también que las líneas móviles vienen acompañadas de un número, ¿ok? ¿Qué significa ese número? Bueno, ese número, por ejemplo, SMA, Simple Moving Average 50, significa que esa línea está contando el precio de 50 días de acción de cierre, o sea, el precio de cierre de 50 días, y te lo está graficando en forma lineal para que lo puedas identificar fácilmente en un gráfico. Y eso es todo lo que significa. Cuando hablamos de Simple Moving Averages, por ejemplo, medias móviles simples, ¿verdad? 20 es 20 días de precio, 50 serían 50 días de precio y 9 serían 9 días de precio, y así. Ahora vamos a hablar de por qué se usan los Moving Average y cómo yo personalmente los uso. Hay muchas maneras de usarlo, pero antes te voy a pedir que me des un like en el video para llegar a más personas con este contenido completamente gratuito y que más personas puedan aprender. Ustedes saben que YouTube valora todo este tema del engagement y los likes, así que siempre se los voy a pedir. No se aburran de mí, lo hago con la intención de seguir mejorando. Y bueno, si no es mucho pedir, también déjenme un comentario también si han visto los otros videos o qué video te gustaría que hicieran aquí debajo también. Ahora vamos a hablar de por qué se usan los Moving Average, ¿ok? Los Moving Average de manera muy sencilla, en arroz y habichuela te voy a explicar, como dicen mis amigos boricuas, los Moving Average se usan para identificar las tendencias en los precios. Quiere decir, una línea móvil, ¿verdad? En una acción de precio que está subiendo, se va a ver en una tendencia alcista, y una línea móvil en un precio que está bajando, se va a ver en una tendencia bajista, y todo esto va a depender de qué tan rápido es ese moving average, y vamos a hablar un poquito de eso después, y cómo y para qué lo estás usando ese moving average. Entonces son unos puntos de referencia muy importantes, ahora lo vamos a ver en la gráfica, que nos dejan saber hacia dónde potencialmente se puede mover una acción. Por supuesto que vamos a usar otros indicadores como el VWAP, por ejemplo, para intradía, o el RSI, el MACD y otros indicadores que yo te enseñaba en este canal, que vas a poder ver acá arriba en este playlist que se llama Trading para Principiantes, si quieres ir aprendiendo junto con nosotros aquí en el canal. Otra cosa que cabe destacar es que, bueno, los Moving Average también se pueden usar como soporte y resistencia. Vamos a hablar de eso también más adelante. Por ejemplo, vamos a hablar de los principales, que es el 50 y el 200, y cómo estos también pueden identificar niveles de soporte. Y esto se ve obviamente a que son usados en la industria, ¿verdad? En el negocio del trading, y muchos traders lo usan como puntos de referencia para encontrar esas entradas perfectas o como pauta general. Esto no es algo que está escrito que esas son áreas de soporte, pero van a ver que en muchas gráficas vas a identificar que en esos puntos son precisamente donde los compradores, por ejemplo, en una caída donde los compradores vienen y compran la acción en ese precio, porque son altamente conocidos y muchos traders lo usan. Entonces es una práctica, digamos así, de la industria y del negocio del trading y las inversiones en la bolsa, y es por eso que son tan valuables y tan importantes que lo sepamos, aunque sea para referencia. Bueno, la diferencia principal entre la media móvil simple y la media móvil exponencial, o Simple Moving Average y Exponential Moving Average en inglés, es que una toma los precios de cierre y lo divide igualmente en ese periodo. Vamos a suponer una línea móvil simple de 5 días tomaría el precio de cierre de esos 5 días y lo
sumaría y lo dividiría entre 5 para que dé un precio promedio, y eso es lo que vas a ver graficado en la línea, siempre tomando los 5 precios de cierre anteriores al actual. Sin embargo, una media móvil exponencial se considera mucho más rápida porque reacciona más a los cambios de precios cercanos a la fecha donde estás actualmente mirando, ya que le da más peso a los últimos precios de cierre. Quiere decir, en una media móvil exponencial de 5 días, el quinto día anterior o el primer día de esos 5 días y el precio más cercano no van a tener el mismo valor a la hora de ponderar o sacar ese promedio. Entonces la exponencial obviamente se considera más rápida, y yo les voy a enseñar en la gráfica por qué. ¿Por qué reacciona más al precio? Porque obviamente le está dando más importancia a ese precio de cierre anterior al día que estás mirando, y le está dando menos importancia al precio de cierre de hace 5 días en el caso de una línea móvil de 5 días, ¿no? Exponencial. Entonces esa es la diferencia, donde la simple le está dando igual importancia a todos los precios, se está sacando un promedio igualitario para todos los precios. La exponencial le está dando a los últimos cierres más importancia que a los cierres anteriores. Y eso mejor te lo explico enseñándote en la gráfica. Por ejemplo, en amarillo acá vamos a tener una media móvil simple, y la media móvil exponencial va a ser la azul, ¿ok? Esta es la EMEA, que se dice así, Exponential Moving Average, va a ser la azul, y la amarilla que tenemos acá, ¿verdad? Esta va a ser la Simple Moving Average, o solamente EMA o SMA, en algunos casos dice es Simple Moving Average SMA, ¿ok? Para que sepan identificarlas también. Por eso es cuando escuchen la frase también Simple Moving Average 50, lo vas a ver que la gente dice SMA 50 o SMA 50 o EMA 9. Eso significa Exponential Moving Average 9 o Simple Moving Average 9. Algo que tienes que tener en cuenta porque son términos que vas a ver mucho con las medias móviles. Entonces la diferencia en los cambios de precio la vas a ver bastante clara aquí. Si tú miras, por ejemplo, aquí en este cambio abrupto donde el precio cayó, ¿verdad? Por debajo de la línea exponencial, vas a ver que la exponencial reaccionó al cambio de precio mucho más rápido que la simple, que simplemente fue reaccionando ya después. Entonces, para lo que es el trading intradía, y esto es una gráfica que estamos viendo aquí de un solo día de nuestra empresa Casaba, que tenemos posición ahí, estamos esperando. Hace poco le hice un video, por cierto. Estamos viendo una gráfica de 3 minutos y vamos a ver, esto es todo un día de trading. Entonces es por eso que, bueno, las medias móviles exponenciales son mucho mejores para el day trading por los cambios abruptos de precio y para tú poder identificar. Como puedes ver, la línea aquí se empezó a mover, a hacer un curl up y se movió mucho más cercana al precio que la sencilla. La diferencia entre una y otra, como habíamos hablado, entre la Exponential Moving Average y la Simple Moving Average, simplemente va a ser la rapidez. Obviamente la Exponential Moving Average se va a usar para términos más cortos, ¿verdad? Como el day trading, donde quieres ver una rápida reacción a los precios, y para inversiones a largo plazo o términos más largos, está bien usar la sencilla, ya que se mueve más lento y no te va a hacer identificar un cambio de tendencia debido a una caída que a lo mejor puede ser de un solo día o varios días, y no te va a hacer o te va a visualizar un cambio de tendencia tan rápido, y eso es lo que tú quieres para periodos de duración más largas. Esa es la única diferencia, mis amigos. Mucha gente se vuelve loco tratando de encontrar muchísimas otras diferencias entre estas dos. La verdad es que prácticamente son lo mismo. La única diferencia principal va a ser simplemente la rapidez de cada una y lo rápido que reaccionan a los movimientos del precio. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta cuando estamos hablando de exponencial o simple. Ya sabes, ya exponencial más rápida, simple más lenta, y a veces lento es bueno. Al menos en el trading, porque la rapidez influye muchísimo cuando me vas a dar like en ese video, y que es bien rápido, solamente toma unos segundos y me vas a ayudar a llegar a más personas. Así que ya te dejo con los chistes malos que son habituales cuando hago estos videos, y te pido que me des ese like para poder seguir creciendo y llegar a más personas. Ahora vamos a hablar de los periodos, ¿verdad? Los periodos, o el número de días en el caso de las gráficas diarias, pero bueno, los periodos en general, o sea, esos 9 periodos, 8 periodos, 50 periodos, 200 periodos. ¿Cuál uso, Frank? O sea, ¿cuál es la Simple Moving Average que yo uso y cuál es la que debo usar cuando se trata de mi estrategia de trading? Y bueno, vamos a hablar justamente sobre qué periodos son los más importantes o lo que la mayoría de los traders usan, y les voy a dar obviamente los básicos. Hay muchísimas estrategias usando las medias móviles, pero hoy vamos a hablar de las principales medias móviles que yo uso particularmente para hacer
trading intradía y también las que uso para identificar tendencias a largo plazo o para hacer swing trading. Bueno, vamos a regresar a la gráfica y vamos a hablar, por ejemplo, ahora aquí tenemos una gráfica de 3 minutos, que es una gráfica que yo uso para el trading intradía, quiere decir cuando compro y vendo acciones en el mismo día. Y les voy a hablar de la línea móvil que yo uso principal. Esta línea se conoce como el Trade Line y es la Exponential Moving Average 9 y aquí la tenemos graficada en la gráfica acá de Saba y tienes el length que son 9 días, de nuevo Exponential Moving Average y 9 días es la Trade Line y la uso para identificar movimientos de precio intradía. Obviamente ya les dije, nada de esto funciona por sí solo, estos son solo indicadores, los indicadores funcionan pretty much como todas las demás cosas o otros indicadores de otras cosas, por ejemplo los que se miden para medir la temperatura o el tiempo, no son completamente perfectos y deben ser usados en combinación con otros indicadores para tener una mejor idea de qué es lo que va a pasar, pero no garantizan de que algo va a pasar. Eso es algo que yo quiero que todos sepan. La exponential, por ejemplo, ante esta caída del precio, vamos a ver que el precio, ¿verdad?, cae por debajo de la exponential moving average 9 o la trade line, que hoy en adelante nos vamos a referir a ella como la trade line, ¿no? Cayendo el precio cae por debajo. Aquí es donde vamos a identificar un potencial área de soporte. Y cuando el precio empieza a subir, vamos a ver que la trade line se empieza a mover con ella. La primera vela por encima de esta trade line puede ser una vela alcista, quiere decir vamos a ir por aquí, estamos considerando una entrada para de nuevo salirnos cuando el precio se cae por debajo de la línea y así en intradía podemos usar esta línea en combinación con otros indicadores para identificar entradas, ¿ok? Cuando el precio está por encima de la línea 9 se considera alcista la tendencia intradía. Y cuando el precio cae por debajo de la 9, van a ver que está haciendo consolidación y después volvió a subir por encima de la 9, hizo un push, se cayó por debajo de la 9 en la caída, volvió a subir por encima de la 9 y así la pueden identificar para ver cómo las velas o el precio se mueve por encima y por debajo y así podemos identificarla en una área, ¿verdad? Normal de entradas podrían ser aquí cuando tenemos una vela de apertura por encima de la línea 9 y la línea 9 empieza a mostrar, ¿verdad? Como esta se reacciona más rápido a la exponential, empieza a mostrar una subida aquí podemos ver, identificar, pues la tendencia está cambiando y ya esta caída potencialmente se terminó. Claro, obviamente vamos a tener los false breakout y muchas veces hace esto y se cae, eso no es, por eso es que les estaba diciendo que esto no es como para que lo tomen como una ley, ni mucho menos, pero ciertamente muchos traders usan la Exponential Moving Average 9, la Trade Line, para trading intradía. Otra línea que se usa más para temporalidades como el day trading y temporalidades bajas por debajo de los 30 minutos, diría yo, es la de 21. Muchos traders lo usan ya que esta va a estar también presente en indicadores como el MACD, que yo también te enseño en este canal, y esa es la otra línea bastante popular. Estas son, yo creo, las dos más populares, aunque bueno, eso es cuestión de preferencia, como ya les digo. Mucho de lo que las personas hacen también usando estas dos y las vas a ver presente ¿no? en el indicador MACD es, por ejemplo, si graficas acá, aquí tenemos la de 21, Exponential Moving Average 21, y vamos a ver la diferencia entre el cambio entre la 9, que es la más rápida, y la 21, que es un poquito más lenta. Por ejemplo, cuando vemos un cruce de la 9 intradía por debajo de la 21, usualmente se considera bajista, y ahí vamos a ver, ya vieron que el precio cayó por debajo de la línea de 21, y hizo un cruce aquí de el trade line con la 21 moving average, ¿verdad? Y eso significa que es bajista el precio, so aquí debería ser una salida, por ejemplo, si estamos en un trade o un stop loss, ¿verdad? Esto en términos generales, obviamente. Y también cuando el precio sube por encima, donde se da el cruce de la línea, también podemos encontrar buenas entradas. Por ejemplo, en este caso, cuando la línea chocó aquí con la 21 y se fue para arriba, y la línea 9 está por encima de la 21, la tendencia es alcista y podemos buscar entradas por acá, buscando llevarnos ese precio intradía. Y de la misma manera aquí también para llevarnos este precio intradía y así obviamente como pueden ver cuando la línea, el trade line que es la 9 cruza por debajo de la 21 también se considera bajista y esas dos son las más usadas. Yo para serles honesto no uso la 21, solamente uso la trade line, la 50 y la 200. Justamente de estas últimas dos vamos a hablar ahora. Ok, ahora hablando para temporalidades un poco más alta, como pueden ver estamos viendo una gráfica de Apple acá, estamos viendo una gráfica de Apple y esta es la gráfica diaria, quiere decir que ahora en vez de cada vela hacer 3 minutos como estábamos viendo anteriormente, ahora vamos a tener una gráfica donde cada vela es un día y vamos a ver una gráfica de historia de precio
de Apple, y aquí abajo vemos desde el 2019 hasta la actualidad cómo se ha movido Apple. Por cierto, muy bien Apple, ¿verdad? Bueno, las dos líneas que más se usan, yo pienso, y esto yo creo que poca controversia con esto porque son las dos que más se usan, son la Simple Moving Average 50 y la Simple Moving Average de 200, o quiere decir la media móvil de 200 días, que vendría siendo más o menos un año, ya que el año tiene 250 días. Mucha gente en vez de usar la 200, usan la 250, pero yo uso la de 200 y es la que me ha adaptado a usar, así que pues es cuestión de preferencia. El año tiene más o menos 250 días de trading usualmente, y es por eso que la de 200 pues te da todo un año de historia de precios y te lo grafica. Y la de 50 obviamente te va a contar los últimos 50 días de nuevo ponderado igualmente, porque es la sencilla y no la exponencial. Aquí estamos hablando de estas dos. Son más lentas y se usan para el swing trading y para las inversiones a largo plazo. Entonces, viendo en la gráfica de precio de Apple, vamos a hablar después de otras estrategias un poco más conocidas o que usan la combinación de estas dos líneas, ¿no? Tenemos la línea amarilla, que es la línea de 200, aquí lo ven aquí arriba, y la línea de 50 es la línea verde, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una de las cosas principales que podemos identificar en acciones como esta es, por ejemplo, los movimientos del precio. Muchas personas o muchos traders usan esto como regla general. Cuando el precio cae por debajo de la línea 50 se considera bajista, y así fue cuando bajó por debajo de la 50 y perdió la 200. Esto no es una buena señal para la acción cuando pierde su móvil de 50 y después pierde su móvil de 200. Pero bueno, en el caso de Apple se recuperó, y cuando el precio sube por encima de la 50 vamos a ver que la línea reacciona un poco después, ¿no? Porque es un poco más lenta. Pero cuando el precio sube y cruza la de 50, esto se considera alcista, y así mismo fue porque el precio cuando cruzó aquí, miren hasta dónde llegó. También otra cosa que es importante que ustedes sepan es lo más lejos que está el precio de la línea, ¿verdad? Lo más lejos que está el precio de la línea, y esto se usa mucho en los Bollinger Bands que usan justamente las líneas móviles. Lo más lejos que está el precio de las líneas, lo más bullish que está si está por encima, y lo más bearish si está por debajo. En este caso, este precio, ¿verdad? Lejos de la línea era bastante bajista, porque miren la distancia, pero también miren lo duro que fue la caída. Y sin embargo aquí miren la distancia y miren lo rápido que el precio está subiendo, con el precio por encima de la línea 50 y bastante alejado de la línea móvil. Estas son cosas que tenemos que saber también y saber identificar. Estas dos líneas se usan como tendencia, la de 50 días y la 200 te da una historia general. También vamos a ver cuando la línea de 50 está por encima de la 200, eso es una buena señal. Cuando la línea de 50 está por debajo de la 200, no es buena señal, porque eso significa que en el periodo de 200 días a esta acción le fue mejor que en sus últimos 50 días. Básicamente nos va a ayudar a identificar si la acción está bien o no le está yendo tan bien en los últimos 50 días. Vamos a hablar justamente sobre dos de las más conocidas estrategias que usan la línea 50 y la línea 200 cuando se trata del trading, y ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, la primera de las dos que usan las líneas móviles para identificar de nuevo tendencias o posibles movimientos en los precios, y esto lo usan muchos traders, es por eso que usualmente vas a ver alta volatilidad, pero también mucho movimiento de volumen en estas áreas específicas, porque muchos traders usan estos cruces de líneas entre la 50 y la 200 hacia el alza o hacia la baja, como una señal de compra y venta, y esto es lo que quería justo hablarlo. Eso se conoce cuando la línea de 50 cruza por encima de la línea de 200 después de haber caído el precio por debajo, ¿verdad? Eso se llama Golden Cross o la cruz de oro. La cruz de oro es una señal alcista, como podemos ver aquí. La línea de 50, que es la verde, cruza por encima de la línea de 200, que yo la tengo graficada. Por cierto, los colores no tienen nada que ver. Tú puedes poner los colores que tú quieras. Estos son los que yo uso. Los traders usan todo tipo de colores, anaranjados, verde, lo que ustedes quieran. Eso es preferencial. Los colores no tienen absolutamente nada que ver. Es simplemente para que te ayude a identificarlas. Pero bueno, en este caso la de 50, que yo la uso siempre en verde, cruza por encima de la de 200 en esto, y esto es lo que se llama el Golden Cross, ¿ok? El Golden Cross, ¿verdad? Cuando cruzamos acá arriba por encima de la de 200, vamos a considerar esto como una señal alcista por lo general, y vieron que miren la distancia del precio y miren cómo el precio siguió moviéndose al alza y se mantuvo
sobre la línea de 50, quiere decir que si hubiéramos entrado en este precio en 66, el precio actual es 77, hubiéramos ganado, pero bueno, llegó a estar hasta los $77, correcto, hasta los $77, $79 subió esta acción luego de hacer el Golden Cross. Eso es el Golden Cross. Lo contrario pasa cuando la línea de 50 baja por debajo de la de 200 y en este caso se llama lo que se conoce como una cruz de muerte. Aquí vamos a ver en la gráfica de Humana que se dio precisamente ese Golden Cross o el Dead Cross que se llama, perdón, no Golden Cross, pero el Dead Cross o la cruz de la muerte, que es como se llama, y el precio cayó bastante, muy alejado de la línea de 50, quiere decir que hay bastante, de nuevo, esta distancia entre este precio y la línea de 50 te dice que hay una convicción bastante bajista. Esto no es un momento para tú estar comprando esta acción para nada. De hecho, es un momento para venderla si es que la tienes con ganancias o si entraste en ella para salirte con un stop loss. Esto es obviamente, las líneas estas se usan a largo plazo. Estoy viendo una gráfica de 4 horas donde cada vela es 4 horas básicamente. Cuando la línea móvil cruza por debajo, eso se conoce como la cruz de la muerte y no es una buena señal, es una señal bajista. Y muchos traders identifican esto como un momento para salirse de esos trades. Así que igual que el Golden Cross, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Un buen punto de compra a largo plazo en acciones que ya tú quieres comprar a largo plazo, no en cualquier acción. Y un Dead Cross significa, bueno, un punto de salida a largo plazo también o para swing trade, ¿ok? Estas son las medias móviles que uso para longer terms, ¿verdad? Por ejemplo, la de 21 también en algunos casos la uso para los swing trades que son cortitos, o sea, cortitos, donde voy a estar con esas acciones 5 a 10 días. Y ya para swing trades largos voy a usar la de 50, la 200, pero siempre mirando el trade line para ver en general cómo está el precio actual de los últimos 9 días en comparación con el precio de los últimos 50 días. Y bueno, la última cosita es que también las líneas móviles, usualmente los traders la usan como líneas de soporte también, y vamos a ver que en muchas acciones vas a identificar que en algunos puntos la acción funcionan como áreas de soporte o de resistencia en estos casos. Pero, por ejemplo, aquí en la gráfica de Apple vamos a ver que en varios puntos el precio llegó a la línea de 200 o al promedio de 200 y sobre ese precio la acción rebotó. Aquí volvió otra vez a bajar y en la línea de 200 ahí entraron los compradores y volvió a rebotar el precio y después volvió a caer y en la línea de 200 volvió a rebotar, y eso lo vas a identificar fácilmente cuando graficas la línea. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estas líneas móviles o medias móviles las usan muchos traders para identificar entradas, y obviamente cuando ven que el precio está llegando a su periodo de 200 días, eso les va a dar una convicción de comprar en ese precio porque les parece un precio bueno de la acción en los pullbacks, ¿verdad? Y ahí es usualmente donde van a ver el volumen. Fíjense que viene acompañado con el volumen. Yo también tengo un video sobre el volumen que es muy importante en el trading. Este es el volumen aquí abajo. Vieron que en esa área, miren cómo el volumen sube en comparación con otros días, ¿verdad? El volumen sube, ¿por qué? Porque vienen muchos compradores a esa hora y decir, hey, miren Apple, qué buena está aquí en la línea de 200. Y vas a ver mucho que las líneas también funcionan como soporte o desde donde el precio rebota para llegar a más alto. También como resistencia, quiere decir, muchas veces chocan en su línea, ¿verdad? Y se caen, y chocan y se caen. Y vas a ver entonces identificar tendencias donde tú sabes ya, bueno, en Apple, cuando la línea vuelva otra vez a estar sobre la 200, tengo muchísimo chance de que la acción va a rebotar ahí, la puedo comprar bien barata y la puedo vender más cara. Eso es ya para cada acción individual, todas estas tendencias, pero puedes usar estas líneas móviles ciertamente, y la 50 y la 200 sobre todo se usan muchísimo como áreas de soporte, ¿ok? Eso es lo que tenemos en cuanto a usar las medias móviles para soporte y resistencia. Bueno, y eso es todo con respecto a las medias móviles, líneas móviles, Simple Moving Averages, Exponential Moving Averages, como te dé la gana de llamarles. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas entendido, bueno, para qué funcionan realmente las medias móviles. Les quise dar ejemplos reales y no solamente explicarles lo que son, porque realmente eso no ayuda en nada. Así que espero que te haya gustado. Si me lo gané de nuevo, te agradezco que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos videos donde puedes identificar todas estas tendencias y aprender un poquito de trading, inversiones en la bolsa de valores con nosotros. Y no te pierdas los live stream y las recomendaciones de acciones también, de acciones que, bueno, obviamente estamos pensando comprar y vender aquí en el canal. Síguenos en social
media también, en Twitter, en TikTok y en todos nuestros canales de redes sociales, porque en cada uno hacemos contenido también de trading e inversiones. Pero más importante, dame ese like y no te olvides de suscribirte. Si eres nuevo en el trading y no tienes broker, yo siempre los menciono, yo para los principiantes recomiendo Webull y ellos te regalan ahora mismo 2 acciones cuando abres una cuenta y depositas con ellos. Acá en la descripción del video está un link que si tú haces una cuenta usando ese link te van a regalar las acciones y a mí también me van a dar un regalo por referirte y eso nos ayuda muchísimo a costearle a este canal que, bueno, obviamente tiene sus costos. La otra parte que te quería decir es que, bueno, te quiero invitar a mi grupo. Yo tengo un grupo en Discord, es un club que funciona por membresías, pero es muy bueno y ahí compartimos información y compartimos a diario todo lo que tiene con el mercado de valores y damos educación, pero también damos alertas y hablamos de acciones que pueden moverse y hablamos de todo un poquito. Hacemos intradía, hacemos swing trades, hablamos de inversiones a largo plazo y es un grupo privado que tengo en Discord donde tengo un servidor para ese propósito. Aquí debajo está el link en cómo unirte a la familia. Si te interesa pues ser parte de mi familia y trabajar conmigo todos los días en los mercados de valores, eso es una buena opción para ti. Y eso es todo, mi pros and sis. See you en el próximo video.